Mano a mano. Juan Antonio Escudero y Manuel Valera. Comienza aquí un nuevo mano a mano de la saga del once ideal, en la que estamos repasando a los jugadores más ilustres del fútbol. Lo estamos haciendo posición a posición y hoy nos toca hablar de la zona derecha, del centro del campo y del ataque. Juan Antonio Escudero, muy buenas. Aquí entra tanto el medio, el extremo, el interior, los habitantes del costado derecho. Hola Manuel, ¿qué tal? Pues sí, vámonos a ese costado, el que popular llaman el carril del 7. Pues vamos a saltar al campo de la mano de Stanley Matthews. Este inglés fue uno de los futbolistas más importantes del siglo XX. Ganó el primer Balón de Oro que se dio en 1956 y fíjate, se mantuvo en activo desde 1932 hasta el 65. Se retiró a los 50 años y una semana. Tenía 50 años y una semana. Pero no lo citamos por su gran longevidad deportiva, sino por la manera en la que ocupó ese extremo derecho. Le llamaban el mago del regate, el mago del dribbling en concreto, porque tenía mucha facilidad para irse, para centrar. En esa época lo normal es que el que ocupaba ese puesto apostara por la velocidad, pero Matthews prefería esperar al defensa, recortar y salir de nuevo acelerando. Fue un pionero, Juan. Pues sí, y fíjate, a mí me llama poderosamente la atención, Manuel, que es un jugador que no jugó en ningún gran equipo, por así decirlo. Jugó en Inglaterra, pero jugó en el Stoke y en el Blackpool, dos equipos que podíamos considerar humildes. Pero, bueno, lo poco que se puede ver de él y lo que hablan de él son maravillas. Tú lo has dicho, el mago del regate, y eso es porque tenía una capacidad de regatear impresionante. Era muy bueno. Yo creo que se puede decir que fue el primer gran regateador. A mí me ha impresionado mucho el homenaje que le hicieron después de retirarse y del que sale del campo a hombros con la araña negra, que lo lleva a hombros, y con Puskás. Puskás y la araña lo llevan. Fíjate, vaya elenco de jugadores. Otro referente por la derecha es Jimmy Johnston, escocés Juan. Sí. Jugador militó fundamentalmente en el Celtic de Glasgow. Mítico. Llegó a jugar, Manuel, 500 y pico partidos, que son muchos para un jugador de la época. Y metió también muchos goles para ser un jugador de esa época. Si no recuerdo mal, anda en los 125 goles. Un jugador que tenía un poco más de talla que el anterior. Un jugador con un poco más de presencia. Y fíjate, hay una anécdota y es que en el 67 jugó un partido homenaje a Alfredo Di Stéfano, nada más y nada menos, en el Bernabéu, y llamó poderosamente la atención de Santiago Bernabéu, que dicen que intentó ficharle, pero no fue capaz. En ese año, en el 67, ganó la Copa de Europa con su equipo, con el Celtic, ante el Inter de Milán. Es de los que llamaron los Leones de Lisboa, a este equipo de Glasgow que se hizo con el trofeo continental. Y luego, además, estuvo él también en aquel partido, la batalla de Glasgow, cuando en el 74 el Atleti y el Celtic se las tuvieron. A mí me gusta mucho una anécdota que dicen que se pasó de niño toda la infancia en su casa, en el pasillo, regateando botellas de leche. Y ahí es donde aprendió a regatear. ¡Qué maravilla! Fíjate, lo de los espacios reducidos. Sí, cierto. Cuando hablemos de Butragueño tiene anécdotas parecidas, sí. Pero llegan ya los brasileños. Vamos con Didi, Walder Pereira, Didi. Es un medio derecho que ganó con Brasil los mundiales del 58 y del 62 y era tan elegante que se ganó el sobrenombre del príncipe etíope. Era delgado, fibroso, una maravilla de jugador con mucha visión de juego. Era un falso lento, parecía que iba a cámara lenta, pero en realidad tenía una visión de juego sorprendente. Un pase largo espectacular. Se inventó el tiro de la fola seca, de la hoja seca, que es esto que le vemos hacer a Roberto Carlos, se lo hemos visto, y también a Cristiano. Tuvo un problema en el tobillo, le dolía y a partir de ahí se inventó esta forma nueva de tirar en la que el balón cae de pronto. Estuvo en el Madrid, estuvo un año con Di Stéfano, con Puskás, pero oye, no cuajó. ¿Qué pasó? Pues mira, es difícil de verlo, pero él mismo decía que España no era un país para las florituras, por así decirlo. Yo creo que no se acabó de adaptar al fútbol español y creo también que lo que pasó, Manuel, es que en aquel entonces había una gran diferencia entre el fútbol europeo y el fútbol sudamericano. Y bueno, pues no cuajó, pero yo sí que quiero destacar una cosa y es que este señor ha sido un mito en Brasil. De hecho, Pelé tiene un titular sobre Didi en el que dice que yo no soy nada comparado con Didi, nunca llegaré a los pies de Didi, él es mi ídolo, mi referencia. Bueno, palabras mayúsculas, ¿eh? Sí, Pelé dijo que Didi también había inventado la paradiña,
Sí. No lo sé si eso fue así o no. Yo le estaba viendo esta mañana un vídeo muy largo y la verdad es que era otra cosa, estaba otra cosa. Otro referente brasileño, Garrincha. Dicen de él sí que ha sido el mejor regateador de la historia. Le llamaron la alegría del pueblo, fíjate. Garrincha es al que los cánones del fútbol suelen citar como mejor extremo derecho de la historia. Pues sí, Manuel, un extremo puro. Yo le definiría como esa clase de jugador pegado a banda, con esa habilidad para el regate y sobre todo también para la asistencia, porque viendo vídeos de él a mí me sorprende la capacidad que tenía de llegar a línea de fondo y de centrar o dar pases para sus compañeros. Y bueno, pues esto era algo que en la época no estaban tan acostumbrados a ver como quizás hoy en día y que le hizo ser una referencia y bueno, pues sin duda probablemente uno de los mejores regateadores de la historia. Fíjate, tenía los pies girados, era Zambo, hacia adentro. Sí, total. Tenía la pierna derecha más corta que la izquierda, tenía la columna desviada. Era un cromo. Era un cuadro. Y claro, era un cromo auténtico. Y dices, pero bueno, y este hombre, pues a pesar de eso, o quién sabe si quizá por eso mismo, pues se convirtió en esto, en el mejor regateador de la historia. Sí. Para mí, ya aviso, es el candidato a ocupar en el 11 ideal este extremo derecho. Y para acabar con brasileños, Jairzinho, del que dicen que fue el heredero de Garrincha, precisamente. Que es el extremo, el que ocupa el medio, el extremo derecho del Brasil del 70, añade a todo lo que hemos dicho ahora un poderío físico que quizá los anteriores no tenían. Sí, Manuel, era más moderno. Era, por hacernos una idea, era un jugador de un cuerpo físico parecido a Cafú, una cosa así parecida, era un poco por el estilo, pero tenía mucha calidad, Manuel. Y para mí, tú has defendido a Didi, para mí Jairzinho es el candidato. Y digo los porqués. Le considero un jugador más completo. Tenía un punto más de físico, quizás era un jugador tácticamente un pelín más ordenado, por lo que he podido ver de él. A mí me gustaba mucho porque encima tenía un regate eléctrico, rápido, seco. Y también un recorte muy poderoso. Era un jugador estratosférico, pero bueno, es que estamos hablando de los mejores de la historia. Claro, y muy buena finalización además. Sí. Esto que siempre se le está achacando a ver si lo termina de aprender Vinicius, parece que Jairzinho esto lo dominaba a la perfección, ¿no? Sí. Él luego hizo una escuela de fútbol y de esa escuela de fútbol es de donde se descubre a Ronaldo Nazario. Solo por esto ya Jairzinho merece la pena. Mira, quiero citar también a Luis Cubilla, el uruguayo, que fue otro gran extremo derecho. Sí. En los años 60, 70, estuvo en Peñarol, en el Barcelona, en River. Es un grande, pero no quiero que se nos pase hablar de Amancio Amaro. Bueno, palabras mayúsculas. Yo creo que de los españoles, por lo menos de los anteriores a los 80 o así, podríamos decir que es la gran referencia. En el Real Madrid fue indiscutible, un líder, fue bueno el que capitaneó al Madrid durante mucho tiempo y para España fue yo creo que nuestro jugador referencia. Yo no sé si estás de acuerdo, Manuel. Sí, bueno, con el otro gallego, con Luis Suárez, Sí. fueron lo mejor que hemos tenido hasta que en el fútbol moderno más actual Sí. España ha vivido de triunfos, ¿no? O ha conocido los triunfos. Ganó el Balón de Bronce en el 64 y bueno, pues siempre se le cita. Pero vamos a lo que tú y yo hemos visto ya. Yo os cito a Luis Figo. Tuvo unos años en los que fue el mejor, pero sin duda. Tú sabías además que Figo se iba a encorvar porque corría así como jorobado, iba a acelerar, probablemente recortara hacia adentro, buscara el tiro, a pierna cambiada o no, o buscara el pase. Sabías lo que te iba a hacer, pero te lo hacía. Era lo que a ti te gusta mucho decir, Manuel, un falso lento. Porque parecía que no era rápido, pero lo que pasa es que arrancaba antes que los demás y eso le daba ese medio segundo. Estoy de acuerdo contigo que sus 2 últimos años del Barça y su primero, quizás segundo del Madrid, fueron sus años más dulces. También le recuerdo en esa Eurocopa de Portugal, en la que recala en el Real Madrid, que hace unos partidos sensacionales. Y yo le añado un atributo que ya lo hemos hablado con Jairzinho, y era que era un tipo con una capacidad de marcar gol muy alta, tanto en tiros libres, porque tiraba las faltas muy bien, como en tiros lejanos, porque es que tenía una capacidad de disparo muy buena. Bueno, pues está ahí, Manuel. Quizás sea uno de los mejores de estos años. Pero déjame que te rebata con otro. Yo creo que hemos saltado en el tiempo y nos hemos olvidado de un español
que ha sido poco reconocido y que ha sido muy bueno. Y estoy hablando de Mitchell. Hombre, claro. Mitchell, un centrador nato. Si hablamos de extremo como centradores, apurar línea de fondo y sobre todo otra cosa, Manuel, elegancia. Porque el tío era elegante. Bueno, es elegante hoy en día, así que en el momento en que juega al fútbol también. Mucho. Yo no lo descarto y para mí está en ese elenco de los mejores extremos, ¿eh? Sí, tienes razón, puede ser. Se le achacaba que desaparecía y que cuando no quería aparecer o cuando quería quitarse del partido se echaba al centro, pero es que yo creo que él también tenía una vocación de organizador porque tenía muy buena visión de juego y se asociaba también muy bien. Fue extraordinario, Mitchell fue extraordinario. Yo recuerdo a él que siempre se dijo que no tenía una buena relación con Hugo Sánchez. Sin embargo, recuerdo en esa última temporada, en concreto en el último partido, cómo se mataba por conseguir que Hugo Sánchez metiera el gol número 39 para superar la mítica barrera de los 38 por aquel entonces. Y bueno, pues nadie puede poner en duda la capacidad de Mitchell, ¿no? Para mí quiero una relación tan mala como la de Mitchell y Hugo Sánchez. Desde luego. Oye, hemos dicho Mitchell, hemos dicho Figo y seguimos un poco ahí en la banda derecha del Bernabéu porque uno de los que ocuparon o quitaron el puesto o que se ficharon para buscar el hueco de Figo fue David Beckham. Y quiero recordar lo que dijo de él George Best. No tiene zurda, no va de cabeza, no sabe ganar un balón y no hace goles. Aparte de todo eso, está bien. Ojo a la frase, ¿eh? Tenía un golpeo magnífico, Beckham. Era extraordinario también. Yo te diría que era la evolución de Mitchell. Un jugador parecido, relativamente parecido. Lo que pasa, Manuel, que, mira, yo creo que en su madurez futbolística, sobre todo en el Real Madrid, le vino un poco la capacidad de sacrificio, de trabajo, de organización, porque le recuerdo perfectamente en esa liga de Capello heroica que remonta al Madrid inexplicablemente, en el que el italiano condena a Beckham. Vamos, que no jugaba, le tenían la grada. Sí. Y acaba jugando. Y acababa jugando porque se lo ganaba, no por otra cosa. Y en cada partido se dejaba el alma. Y para mí, bueno, pues aquello fue muy significativo. Pero era un jugador que tenía mucho extradeportivo. Y eso era un lastre. Sí, cierto. Mira, igual que tú defiendes a Cristiano Ronaldo como extremo izquierdo, yo estoy seguro de que habrá muchos que lo defiendan como extremo derecho. Precisamente por ahí le conocí yo jugando en el Manchester United y bueno, en esa posición desarrolló gran parte de su carrera. A pesar de todo eso, yo defiendo a Cristiano Ronaldo, lo postulo como 9. En el capítulo del 9 hablaremos de él en esa posición, o yo lo defenderé en esa posición por su relación con el gol. Pero sin duda es también muy lógico que muchos piensen que en el 11 ideal Cristiano Ronaldo puede ocupar el extremo derecho. Sí, es una opción, podría serlo. De hecho, lo ha ocupado durante mucho tiempo. Pero fíjate, Manuel, quizás ahí tenía más especialización en el puesto, pero perdía mucha capacidad de gol. Sí. Yo le recuerdo los primeros años en el Manchester, apenas generaba goles. Con lo cual, bueno, es un debate. Sería un debate por sí mismo Cristiano Ronaldo y su posición. Sí, bueno, en esa posición también, en los momentos iniciales de su carrera, conocemos a Leo Messi, que es cuando Guardiola empieza a ponerlo aquí. Luego, lo que pasa que él ha perdido esa relación con la banda, o se ha desatado y ha abierto el campo, de tal manera que, bueno, pues Messi casi que nosotros lo vamos a defender como segundo delantero. Se le pueden defender en varios puestos, porque Messi, como talento extraordinario, superdotado, domina muchas posiciones, pero bueno, también citarlo, que aquí fue donde él empezó, donde empezamos a verlo cuando era jovencito y con el pelo tan largo. Leo Messi entró de extremo derecho. Sí, ahí jugaba a pierna cambiada, pero yo también digo que Messi, a partir de que abandona el extremo derecho, empieza a crecer todavía mucho más como jugador. Bueno, pues estos son los nombres que hemos puesto. Yo, por entidad, quiero quedarme con Didi y con Garrincha, y de los que he visto personalmente, me reitero en Figo. Pues yo, por rebatirte un poco, me voy a quedar con Jairzinho por su capacidad goleadora, y también por Mitchell, por defender un producto español y porque, como diría él mismo, me lo merezco. Muy bien, pues hasta aquí el capítulo del mano a mano dedicado al extremo, al medio, al costado derecho. Seguiremos buscando posiciones. Un abrazo, Juan. Un abrazo, Manuel.